24.000 guerrilleros dados de baja por año. Que tú dices, pues grandes son las FARC, grandes ELN, la insurgencia colombiana para tener tanta gente. Si tuviera toda esa gente hace rato se habría hecho la revolución. Es decir, que el Estado colombiano ha generado una política de exterminio de población para el control político-social. Y eso es una política de Estado. Es ese contexto el que lleva a que nosotros, evidentemente como movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que es un movimiento que surgió desde un proyecto de investigación que generamos hace muchos años atrás, que se llamó el proyecto Nunca Más, Colombia Nunca Más, Crímenes de Lesa Humanidad, del cual yo era el director hasta el año 98, me tocó salir corriendo de allá, y un programa de Amnistía Internacional de protección de defensores en alto riesgo pues permitió que todavía pudiéramos estar vivos y seguir contando el cuento. Pero fruto de ese trabajo que se hizo desde el año 94 prácticamente, y después de un largo proceso de organización, hoy por hoy existe no solo el proyecto Nunca Más, ustedes pueden entrar y ver los documentos y tal, sino que sobre todo existen que las víctimas han entendido que ellos son sujeto de derecho y que no vamos a renunciar jamás a lo que el derecho internacional nos ampara como víctimas. Y tiene que ver con 3 o 4 cosas fundamentales. Uno, en Colombia se dan crímenes de lesa humanidad, es decir, estas formas de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, desaparición forzada, etc. Estamos hablando de un país donde hay 210.000 desaparecidos. Datos de la propia Fiscalía del país. En ese contexto, son crímenes planificados, son crímenes que tienen un objetivo preciso, hay una organización criminal que se dedica a hacer ese tipo de cosas, que hay un contubernio entre paramilitares y militares. Los paramilitares son un brazo clandestino de los propios militares, y por eso podemos decir que lo que hay en Colombia son crímenes de lesa humanidad. Y por tanto, que como víctimas jamás vamos a renunciar a que haya esclarecimiento de la verdad de estos hechos, al derecho a la verdad. Y justamente este 6 de marzo, que para nosotros es el Día de la Dignidad de las Víctimas, pues una de las cosas centrales que reclamábamos era una comisión de la verdad, para que efectivamente no pase lo de Guatemala, no pase lo de Chile, no pase lo de Argentina, no pase lo de El Salvador, no pase lo que ha ocurrido, y no pase lo de aquí. El mejor modelo de impunidad es el español, porque de aquí enseña, y de hecho ahorita acaba de estar Baltasar Garzón, ha estado un año trabajando en Colombia para diseñar 2 estrategias jurídicas. Una, la Ley de Justicia y Paz, con la cual dejan la impunidad a los paramilitares, dándole máxima pena, solamente 8 años, a criminales que han reconocido todas estas barbaries, y solo les van a dar 8 años de pena. Y el otra estructura que ha generado es una estrategia de marco jurídico para la paz, que es con el argumento de tener que negociar en justicia transicional los acuerdos con la guerrilla, entre guerrilla y gobierno, en una dicotomía como la que ocurrió en Guatemala, donde 260.000 víctimas eran 94% del ejército y solo el 6% de la guerrilla. Y en la negociación le dijeron a la guerrilla, oiga, si usted no quita la agenda de derechos humanos de la mesa de negociación, pues los vamos a enjuiciar por estos crímenes. Y entonces toda la comandancia de la insurgencia va a la cárcel. Interesante. Y así negociaron. Y así quedó Guatemala. Y recordemos qué papel cumplió España en esa negociación. Y ahora otra vez, España no aparece en la mesa de negociación con las FARC, pero están con sus agentes construyendo una estrategia para la impunidad. Nosotros como víctimas, como movimiento de víctimas decimos, ni la guerrilla, ni la guerrilla, ni la guerrilla, ni el gobierno nos representan. Y por tanto exigimos que en la mesa de negociación, si se quiere realmente negociar la paz, y no solo el desarme de la guerra, porque no es solamente desmontar la guerra, sino construir la paz, y una paz transformadora implica una participación de las víctimas para exigir verdad, justicia, reparación integral, no solo personal, sino colectiva, y las garantías de no repetición de estos crímenes.
Y eso implica realmente un proceso de transformación del país en el que la estatura de movimientos políticos como la Unión Patriótica, que fueron prácticamente aniquilados, o el movimiento de Aluchar, o muchos otros movimientos de oposición, puedan volver a ser restituidos no solamente en su dignidad, sino en sus derechos y proyectos políticos. Y probablemente implicaría que ninguno de los responsables de estos crímenes de lesa humanidad vuelva a ocupar un cargo público. Y eso implicará remodelar el ejército, va a implicar otros niveles. Y solo una cosa, y con esto termino: para quienes estamos en el exilio, para los cientos de miles de exiliados, refugiados, la diáspora colombiana, somos el 10% de la población, y es una población de 46 millones de habitantes. Solo en Ecuador son 600.000 refugiados, solo en Ecuador. El Estado español, por ejemplo, tiene una política muy particular de impedir dar asilo a colombianos y colombianas. Primero puso un veto, que fue poner orden de que si alguien iba a salir huyendo de Colombia para acá, tenía que tener visa, con lo cual ya hay un primer control en la Embajada Española, donde tienen contratados agentes del DAS, del Departamento de Seguridad del Estado, para controlar si dejan salir o no a determinados refugiados o refugiadas. Y ya cuando se llega aquí, la larga historia de cómo se ha creado una carrera de obstáculos para impedir que la gente pueda venir a solicitar asilo. Está pasando con los compas palestinos, y mucho más grave lo tiene la gente de México, que todavía siguen diciendo que no, a México no es un país destinatario, porque es una democracia. Entonces no necesita que se dé protección internacional a la gente que quiere ir a México. Y todo esto porque el proceso de paz anterior, el que se dio con el M-19 y todo ese proceso de movilización, lo único que dejó fue esta constitución, que sigue siendo tan nueva porque todavía huele a nuevo, no se ha aplicado, y que tiene un artículo, y con esto termino, que es el artículo 22, que dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Es la única constitución que tiene un artículo así. Bueno, la redactó, fue muchas las pujas que tuvimos para hacer esto, y la redacción final la hizo García, el literato. García Márquez. Es que como es tan malo, nunca ha dicho una palabra de solidaridad con Colombia, ya lo olvido. Leo a veces algún libro de él. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y eso es lo que hace el gobierno: cumplo y miento. Cumplimiento. Sí, es un derecho la paz, es un deber para la ciudadanía. Pero la paz en Colombia no se resuelve solo entre las y los colombianos. La paz hoy tiene multinacionales, particularmente el IBEX 35 a tope, que va a jugar un papel estratégico en qué se define y qué no se define en el país. Y ese IBEX 35 no depende solo de esos empresarios, sino de los gobiernos, el de aquí en particular, de cómo se posicionan determinadas cosas. Por tanto, tiene que ver con nosotras y nosotros como ciudadanos y ciudadanas o súbditos de este reino, mientras no sea otra cosa. Pero evidentemente que tenemos un desafío muy grande de, si queremos la paz, trabajar por la paz. La única manera de no equivocarse es acompañando a las víctimas y desde ellas exigir que realmente pueda haber un proceso en el que se cumpla una superación de la impunidad como un camino verdadero